Con 52 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados decidió destituir de la Intendencia de Ciudad del Este a Sandra Maglioth. En medio del caos jurídico que derivó en la designación de Celso Miranda como intendente, los cartistas advirtieron de la ilegalidad en el procedimiento de la Cámara. Sin embargo, la mayoría del Pleno, de 52, y con ausencia de 28, desconoció lo resuelto por 7 concejales y respaldó las 27 irregularidades detectadas por la intervención. Existe una línea de sucesión según la ley de intervención. Si es que la Junta Municipal continúa en este estado de ingobernabilidad, amerita la intervención de la Junta y a partir de ahí sí la designación de un interino. Creo que hoy es un día histórico para la democracia paraguaya. Ojalá que esto ayude para que vuelva la calma, la paz, la estabilidad en Ciudad del Este. Previo a la votación, Sandra Maglioth tuvo el derecho a la defensa a través de sus abogados, que punto por punto respondieron al menos a las 15 denuncias, rechazando las presuntas irregularidades de malversación, falta de transparencia, doble cobro de tasas, entre otras faltas detectadas por la interventora Carolina Llanes. Hoy el intendente municipal es el electo por la Junta Municipal, se llama Celso Miranda, está en el ejercicio de sus funciones y la señora Sandra Maglioth, a quien hoy pretendemos juzgar, no tiene ningún cargo, por lo tanto no puede destituirse a nadie que no esté en el cargo. Los cartistas, que en todo momento defendieron la elección de Quelembú como intendente de Ciudad del Este e insistieron en que con la aceptación de la renuncia de Sandra Maglioth todo lo actuado por la Cámara es ilegal y que detrás de la destitución se apunta a la repartija de cargos. La salida de los cartistas se dio cuando justo el presidente retornaba a la sala. Miguel Cuevas verificó la presencia de 52 diputados en la sala de sesiones, por lo que retomó la actividad extraordinaria que tras 4 horas de debate se reafirmó en la destitución de Sandra Maglioth de la Intendencia de Ciudad del Este. Muy buenas noches, Patricia Vargas, buenas noches. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ciudad del Este, rumbo a la normalización. Vamos a hablar con 2 actores de esta ciudad, hermosa por cierto, la segunda ciudad más importante de nuestro país. Y el intendente municipal de Ciudad del Este ostenta el tercer cargo electivo más importante de la República. Primero, presidente de la República, uninominal. Segundo, intendente municipal de Asunción. Y tercero, intendente municipal de Ciudad del Este. Paraguayo Cuba, buen día. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Germán, un placer saludarte, a la bella dama, al colega también. Bernardo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos, buenas noches Patricia, senador, buenas noches. ¿Volvió la paz a Ciudad del Este, de Payo? O sea que en Ciudad nunca hay paz. Viste que es una ciudad agitada per se, desde el punto de vista comercial, la cuestión creativa. Pero yo creo que hasta ahora lo que se está haciendo es cumplir estrictamente con la Constitución y con la ley, que es la 317. Y el lunes, una vez que se reúna la Junta, eventualmente Quelembú puede tener los votos y ser realmente el intendente durante 3 meses. O sea que vos estás de acuerdo con las elecciones convocadas por la justicia electoral. Totalmente, ese fue el camino siempre. Decías en el informe, veíamos, Bernardo, de que vos decías de que no se le puede destituir a alguien que no está en funciones. Por supuesto. Pero eso ocurrió finalmente. Claro, lastimosamente tenemos que asumir que hay hechos políticos que se alejan de lo jurídico. Y en este caso, la ley orgánica municipal establece la forma en que se tiene que elegir a un intendente. Si la renuncia se da en los 3 primeros años, elecciones. Si se da en los 2 últimos años del mandato, es la Junta Municipal la única autoridad que puede elegir de uno entre sus miembros, y es lo que pasó. Por eso nosotros nos constituimos en el lugar, verificamos como representantes de la exintendenta Sandra Maglioth. Efectivamente se hizo la sesión, se dice que se necesita mayoría absoluta, son 12 miembros, la mitad más 1 del total de los miembros es la mayoría absoluta, la mitad es 6 más 1, 7, habían 7 concejales, 7 concejales aceptaron su renuncia, 7 concejales eligieron nuevo intendente de acuerdo al artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal, así es que nosotros lo que hicimos fue reconocer esos acontecimientos jurídicos y por supuesto respetar ese resultado. Bueno, pero de todos modos 52 diputados dijeron que ella estaba en funciones y procedieron a destituirla. No, nadie dijo que estaba en funciones. Sencillamente se generó un hecho político de llevar adelante una sesión que para mí inconstitucional, porque
El artículo 184 de la Constitución dice de que las sesiones extraordinarias se agota el punto del orden del día y se tiene que levantar la sesión. Aquí era el informe de la intervención. ¿Y qué más? Nada. Ahí se hizo un juicio político. Ellos reconocieron que se trataba de un juicio político. En base a eso se votó si yo podía participar como defensor. Dijeron que sí, unos dijeron 30 minutos, otro que se vaya, si quiere hablar que hable, y finalmente se votó y me dieron la amplitud para desarrollar un juicio. Abogado, dos cuestiones. Usted dice de que ella ya era renunciante, su Claro. cargo ya fue aceptado, o sea, su renuncia, Sí. pero usted fue como abogado de la intendenta. No, Partamos no. de esa base. Y lo segundo, usted dice que ese juicio, o mejor dicho, esa sesión extraordinaria fue inconstitucional. ¿Por qué Claro. participó entonces? No, nosotros aclaramos muy bien al comienzo, dijimos, vamos a dividir esta defensa de dos. En primer lugar, vamos a aclarar la parte legal. Y vamos a decir acá de que no se está respetando el artículo 184 de la Constitución. En primer lugar, cité, leí esa parte y después dije, acá nosotros no estamos para defender ya la intendenta, porque ya dejó de ser intendenta, sino que estamos porque este juicio se está haciendo y porque lo que queremos es defender su persona, su dignidad. Y finalmente se está haciendo unas acusaciones que para nosotros es falso, entonces tratamos de demostrar eso. Entonces, ¿defensora de quién eras? De la persona de Sandra, no de la intendenta. ¿Pero en carácter de qué? ¿Como ciudadana? Pero le estaban juzgando. ¿Como ciudadana paraguaya? Sí, claro, le estaban juzgando, era un juicio Pero político. no es un juzgado natural. Claro, pero lastimosamente, aunque no nos guste, es lo que dice la Constitución. La Constitución le da esa capacidad a la Cámara de Diputados para juzgar a los intendentes y a los gobernadores en un juicio político para destituirlo. Porque la destitución, en realidad, importa dos cosas. Uno, sacarle del cargo a una persona que fue electa. Esa es la primera sanción. Y si va a haber una sanción, se tiene que respetar el artículo 17 de la Constitución, que es el debido proceso. Y en segundo lugar, una destitución importa una revocatoria de un mandato popular. Es decir, que vos votaste por un intendente o por un gobernador y viene otro poder habilitado por la Constitución a decir, bueno, a partir de ahora revocamos tu elección, revocamos tu voluntad, revocamos la voluntad de la mayoría y le destituimos a esta persona. Claro, porque está establecido también en la propia Constitución. Claro, por eso es un juicio político. Es inconstitucional, claro. Claro, no, es constitucional el acto, pero es un juicio político en donde importa dos cosas. Uno, separarle a la persona del cargo y otro, revocar la voluntad popular. Y acá pasaron las dos cosas, era un juicio. Por supuesto que si en un juicio se puede defender, pero ya no el cargo. Por eso que hoy, si vamos a decir, se hizo una sesión violando las reglas del 184 de las sesiones extraordinarias, el que tiene la legitimación activa, en este caso, tendría que ser el intendente electo. Pero vos entonces estabas presente en una acción, Claro. violatoria de la Cámara de Diputados. Y señalé de manera clara, específica y sin lugar a equívoco que era así. Y le señalé el artículo de la Constitución. Payo, ¿cómo es Ciudad del Este? Tanto luchaste por toda esta situación que hoy se dio. Yo veo Estamos hablando que en un día, el jueves pasado, o sea, no este que pasó, sino el anterior, se dio la caída de los dos, de Javier y de Sandra. Y finalmente tuvo éxito la lucha que emprendiste hace tantos años. Son 12 años. Uno, el tema de Sandra, que yo tengo una interpretación muy diferente a la de Bernardo, que por supuesto podemos discutir eso con los detalles. El tema de la intervención del rango constitucional y lo que él habla de la orgánica municipal es una ley. Pero fue un día sumamente importante porque quien fue destituida fue la intendente de Ciudad del Este, porque en el marco del proceso de la intervención que tiene rango constitucional no cabe la renuncia. Eso es lo mismo, yo vengo, te investigo por una cuestión determinada y resulta, no, yo renuncio y me voy a mi casa con $1.000 millones, que es lo que ella rogó con Zacarías, el clan. $1.000 millones es lo que esta gente se embuchó en 15 años. Y podemos hablar de eso con todos los detalles, no hay problema, ¿verdad? Entonces, yo renuncio, me voy a mi casa con los $1.000 millones, me voy a invertir en Londres con Lucho, en mi nuevo edificio que tienen, me voy a seguir pagándole a mi hijo $100.000 por mes para que siga estudiando el MITAI en Oxford. No hay problema, ¿verdad? Lo de Javier y Bebuy, ¿por qué? Porque la acusación, la imputación es solamente por la declaración. Hay declaración falsa. Ahí no se le va a investigar a Zacarías Irún, a Javier, por tráfico de influencias,
por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero. Entonces, con ese criterio yo pago una multa y me voy a mi casa. ¿Y entonces? Y bueno, ahora los fueros, él mismo pidió que se le sacaran los fueros. Ahora, hubiera sido muy diferente si el Ministerio Público le hubiera imputado por los otros delitos. Yo te digo, jamás hubieran dejado que a Javier le sacaran los fueros por lavado y no porque está demostrado. Está demostrado, la CEPRELAB tiene los informes que le remitió a Sandra Quiñones de todos los inmuebles que tienen en Europa. Y eso está bajo 7 llaves. Payo, vos hablas de $1.000 millones ¿en cuántos años supuestamente? En 12 años. ¿Por qué? Sí. El presupuesto de Ciudad del Este es de $60 millones y se ejecutan 50. Pero ingresan a la Ciudad del Este por lo bajo $200 millones anualmente. Es cierto, me pueden decir que FOS, Brasil y compañía, pero FOS tiene la misma población que Ciudad del Este y tiene $600 millones de presupuesto sin royalties. Se encontró en todos los ítems de la Contraloría, en los 12 puntos de Carolina, más los otros que ella agregó, el tema de los vehículos en el centro, el tema de los estaciones, $14.000 millones al año. Evadían, o sea, se embuchaban. ¿De guaraníes o de dólares, Payo? 14.000 millones de guaraníes al año solamente en estacionamiento. ¿Cómo se embuchaban eso? Y porque vos multás. Allá el Zorro tiene la obligación de entregar cada semana 3 millones de guaraníes a la semana. Pregúntenle a Martínez Cárdenas, que tiene un hotel ahí que se llama el Hotel Executive. El Zorro está allí obligado a llevar a la corona 3 millones a la semana. O sea, ¿Y cuántos zorros hay? No sabría decirte exactamente, te soy sincero. Ahora, ¿y qué pasa de la droga en Belén que maneja Javier Zacarías Irún? En Belén, la droga, que significa... ¿Qué es Belén? Belén es un asentamiento donde yo pasé Navidad, yo sé de paso, pero no pude entrar a la zona donde están los perros jugando voleibol, ya no podés ingresar ahí a la noche. Ahí abajo se maneja todo el tráfico de drogas de Alto Paraná rumbo a Brasil. Por supuesto que hay una complicidad entre Brasil y compañía, o sea que esos son los negocios adyacentes. ¿Y qué tenía que ver Javier ahí? El manejo en Belén, por eso que Belén, él nunca le permitió a Marcial Samaniego, al general, que pudiera tener su título, porque él maneja 16 hectáreas, nunca le permitió después al siguiente dueño, que es Unger, de Villarrica, tener su título, porque eso ya está en manos de los narcos. Y claro que yo a veces hablo en forma histriónica, pero y la gente no puede mentir. ¿Pero qué tiene que ver Javier ahí? El manejo del puerto ahí abajo, porque esta es una cuestión de distrito. Cuando vos tenés el poder político, más allá de lo jurídico y compañía, lo que vale es el discurso político y la posición política. Entonces, la comadre en la Cámara, el compadre está en el Poder Judicial minado de Zacarías Irún, nuestro amigo, buen tipo, Mario Aguayo. El juez. Se asustó, mi amigo. El juez en lo civil. Se asustó grande cuando le llegó la cuestión y no pudo afrontar cuando se le planteó hay una cuestión civil que plantearon, que Bernardo conocerá mejor. Ahora, la intervención, y con eso termino porque él antes que va a hacer uso de la palabra, pero el 165 es claro, la intervención durará hasta 90 días. El informe es a los 60 días, pero no termina la intervención con el informe. La intervención termina cuando Carolina le entregue el corte administrativo hasta el 5 de marzo al electo dentro de la Junta, o si Sandra no hubiera sido destituida, lo hubiera dado nuevamente a Sandra, pero no se queda tampoco a darle al que fuera electo a posteriori. Pero esta intervención habló exclusivamente que duraría 60 días. No, es mentira. Y yo le dije eso a la interventora. Y Cangurpe, interventora muy baja. No, la intervención es hasta 90 días. El decreto no dice cuántos días. Ya, hasta 90. Sí. El informe a los 60 días. Pero ¿quién está administrando en Ciudad del Este? La interventora. ¿Y por qué Bola Mayor no le deja ir a la interventora a continuar la administración? Porque está el enjuague. Añetete tiene 5 candidatos a la Junta.
Bola Mayor con su equipo quieren el apoyo de los Zacarías porque tienen dinero y tienen un equipo político. Entonces todo esto se hizo de la forma en que se hizo. Hasta Marito yo creo que en un momento determinado jugó a que no se la destituya a la Sandra en estas condiciones. Pero se logró el objetivo. Y que el Embú entró en trompo y hizo lo que hizo, ¿no? Ahora, es una realidad ya lo de Sandra. Fue destituida finalmente, por lo menos jurídicamente, fue destituida. Sí, ya está en su foja, Bernardo. Y es una cuestión que la historia y el tiempo va a definir, porque finalmente yo comparto algunas cosas con Payo. Sé que él tiene una línea de pensamiento y yo personalmente pienso que hay mucha fantasía en muchas cosas. $1.000 millones es una barbaridad de plata. No sé dónde existe eso, ¿verdad? Pero si vamos, y yo me gusta centrar un poco a los hechos y a lo que se puede probar por mi experiencia como abogado y como ex magistrado, ¿verdad? La intervención tendría que durar 60 días porque la Cámara de Diputados, cuando da su consentimiento al Poder Ejecutivo, dice que se va a hacer en los términos de la Ley 317/94, que es la que reguló el artículo 165 de la Constitución. El artículo 165 da un plazo máximo de 90 días, es decir, que la intervención puede durar de un día a 90 días. Y la ley dijo 60 días, artículo 8 de la Ley 317. Entonces, tiene que presentar un informe. ¿Por qué termina la intervención con el informe? Porque el mandato principal que la ley de intervenciones le da a la interventora está en el artículo 6, numeral 2, implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para comprobar y aclarar los hechos que motivaron la intervención. Eso está en su informe. Ella implementa, cuando presentó su informe, ¿qué mecanismo más va a implementar para buscar qué cosa más? Ya terminó. Por eso es que con el informe termina y ella misma entendió que con su informe terminaba. Ahora, me parece nomás a mí extraordinariamente iluso pensar la forma en que ella dice, no le entrego a la municipalidad porque no sé a quién entregarle. No sé si le iba a entregar a la Cámara. Y hacer lo que dice la justicia electoral. La justicia electoral le dio una cachepete y le dice, no, ¿qué nosotros le vamos a decir nada? No, ahora hay que esperar lo que diga la Cámara de Diputados. Al final está ahí. Lo que ella hizo fue abandonar la intervención, llaveó la puerta, trajo la llave y no sé qué documento más y salió de ahí. ¿Abandonó o terminó? Porque son dos términos muy diferentes. Claro, para mí abandonó porque cuando se trata de administración de la cosa pública, dinero público, se tiene que hacer un corte administrativo. Cuando ella entra, nosotros nos vamos en nombre de la intendenta de aquel entonces y hacemos el corte administrativo, escribanos, contadores y le entregamos. Con la pasividad y con la legalidad que eso tiene que ser. Porque es lo que yo creo que tiene que ser. Nosotros en ningún momento ni un palo a la rueda. Y cuando termina su intervención, tiene que hacer un corte administrativo. ¿Y ahora qué hizo? Agarró su cosa con sus 30 funcionarios, que no sabemos ni quién le pagó a eso. Dicho sea de paso, ni quién le pagó a ella, ni cómo se solventó la intervención. No sé de dónde salió la plata, pero finalmente alguien pagó porque no hay presupuesto público para eso, ¿verdad? Si hablamos de transparencia, tendríamos que investigar eso, Payo. Entonces, parece que fueron trasladados de otra institución del Estado a Ciudad del Este. No son instituciones de Estado. 20 funcionarios por lo menos son de IPS. Y IPS es un ente privado, no puede trasladarse. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó a ella? O por decir, ¿quién pagó el hotel? Estaba en un hotel donde en la página del hotel está 514.000 guaraníes por persona. 30 personas son más de 15 millones por día. Son 75 millones en la semana. Son 600 millones de guaraníes aproximadamente en la hotelería. Y después la estadía, un colectivo que le trae todos los días de Asunción a Ciudad del Este, de hotel a la municipalidad. ¿Quién pagó? Porque la municipalidad no tiene ni un centavo de presupuesto para pagar la intervención. La gobernación no tiene por qué pagarlo. El presupuesto general de gasto y recursos de la nación no tiene un centavo para pagar una intervención. Pero alguien pagó eso. ¿Quién le pagó a Carolina Llanes su salario por ir a trabajar ahí? Entonces, alguien solventó. Y yo te voy a decir una cosa, Payo. No debe solventar el Ejecutivo, que es el que finalmente la nombra. Y bueno, ¿pero de dónde sacó la plata? Si no está presupuestado. ¿Ustedes pidieron un informe ya sobre eso al Ejecutivo? Es un secreto de la Gran 7. ¿Pero pidieron el informe o solamente a través de los medios? No, nosotros le presentamos una nota a Carolina Llanes y no nos contestó hasta ahora. Supongo que no tiene por qué contestarnos porque somos... Cuando decimos nosotros, le presentó Sandra. No,
Nosotros, los del equipo de representantes De legales de por eso, Sandra, le por eso, presentamos. vos actuaste en nombre de Sandra. Sí, como su O representante. sea, Sandra queriendo saber qué pasó a la plata No. Ciudad del Este. Nosotros, los representantes, queriendo saber qué pasó. No, ¿quién pagaba eso? Le No. preguntaron a Carolina, Por nota, no le respondió. Ahora, hasta ahora. en algo coincido con Bernardo, Carolina abandonó, Ya. pero no abandonó motu propio. Cuando le llamó Mauro Barreto, el presidente del Colegio de Abogados, el día que se armó el brum bum bum con Quelembú allá, eso fue un lunes. Ella había entregado un sábado su informe. Y le dijo, no me puedo ir porque no me autoriza el ministro Villamayor. O sea, que estaban en alguna conversación que escapa posiblemente a la parte jurídica, conversaciones políticas. Ahora, yendo a la cuestión del juicio político, como describe Bernardo, el juicio político se instala solamente contra determinados funcionarios según la Constitución. Claro, metafóricamente, él puede entender que fue un juicio político, pero yo no puedo renunciar mientras estoy investigado a ser intendente de una ciudad. Si vos estás en una investigación, vos no podés renunciar. Es cierto, la orgánica municipal, en el artículo que él citó, dice, en caso de muerte, renuncia, impedimento, podrá renunciar, pero no con el plafón de la intervención. Podés renunciar, y si faltan todavía, o si estás dentro de los 3 primeros años, se llama elecciones. Si está después, no. Pero la intervención tiene rango constitucional, cosa que no está prevista en la Perdón, orgánica. Ahora ¿Pero quiero que puedo me opinar cuente. ahí? Sí. Sí, no, yo nomás digo, la renuncia es la expresión de voluntad de una persona que quiere dejar de ejercer un cierto y determinado cargo, en este caso, y eso no está reglamentado en qué momento. Es sencillamente dice, yo quiero renunciar. Es como el juez o el fiscal que está siendo investigado por el jurado de enjuiciamiento de magistrado y renuncia. ¿Y qué hace el jurado? Pierde su competencia con relación a él y archiva la causa. Ahora, si hay hechos punibles ahí, el Ministerio Público impulsará esas investigaciones, pero decir de que no puede renunciar durante la intervención, bueno, es una interpretación, pero no tiene ningún sustento legal. Tiene un sustento en un axioma que en el derecho administrativo, si no está expresamente permitido, está prohibido. Claro. Es así, ese es ¿Y un dónde adagio. se le prohíbe renunciar durante la intervención? Bueno, esa es la dialéctica. Pues. No, Y ahí no es va la a manchar- dialéctica, no, es la realidad. Es la dialéctica en la cual que es importante que entremos, pero la intervención tiene rango constitucional. Claro, el artículo 165 de la Ahora, Constitución. Y esta torta se cortó, es cierto, políticamente. Porque si íbamos a ir por el tema legal, los Zacarías son expertos. Imagínate que tienen prohibido tratar temas porque el juez electoral de Alto Paraná lo prohíbe. Tienen una serie de amarras a lo largo de imbrincado en el Poder Judicial. Si nosotros nos vamos por el tema Y meramente esto, legal, Payo, ¿y esto también se va a desarticular con todo este tema? acá nadie se va preso. El único que se fue O preso los jueces van a estar van a virar nomás de amo y ya está. van a virar No, de amo. no, no. Todos los jueces de este país tienen su deslizadora. Todos. Que no me vengan, que no tienen. Todos los jueces de este país están metidos en calahuichis. Si no, no van a ser jueces. Pero todos vos los ves con sus buenos autos que no pueden pagar. Me dirán a lo mejor Bernardo que... fue juez. Bueno, pero, y bueno, él sabrá. A lo mejor me dicen alguna, Pedro Mayor Martínez, yo creo que quizás sea uno de los pocos que no esté metido. Pero después el resto. O tucuco la pea. La niña ni botabuti. Es así, Bernardo. O tucuco. Yo renuncié como juez cuando no podía pagar la mensualidad de mi hijo en la facultad. Y dije, bueno, ¿qué tengo acá enfrente? O corromperme o salir a trabajar y tratar de ganar más dinero, porque con el sueldo que tenía cuando esos 8 millones de guaraníes no me alcanzaba. Entonces renuncié. Y me dediqué a la docencia y a la profesión. Y me fue un poco bien, por eso hoy mis hijos son todos profesionales. Pero yo creo que el Poder Judicial está mal, pero no tan mal, pero sí está mal. El Ministerio Público para mí está mucho peor. Hay muchas cosas que podrían analizarse. Necesitamos tener una base de datos sobre las cuales que vaya mucho más allá de la imaginación para poder aterrizar sobre algo efectivo y concreto, ¿verdad? Ahora, lo que sí habría que lograr es que Javier Zacarías vaya preso. Tiene que ir preso.
Y No PETA dio la fórmula. Dice, en nuestro país nadie se va preso si no da el presidente el guiño. Dijo claramente, Ñandutí publicó. Y bueno, yo creo que el guiño del presidente pesa muchísimo Marito hoy. no le va a dar el guiño a Zacarías. Bueno, Para que se vaya preso. Los hechos, me parece que él dio el guiño y bajó No, la línea. ¿Verdad? Están en la misma cancha, son del mismo equipo. Uno es en la misma radio, uno en Onda Corte y el otro en FM nomás. Son todos del mismo equipo. Ahí tenés la cuestión. Sandra no se va a ir presa. El único que se fue hasta ahora, que yo me fui a visitarlo, fue Oscar González Dar, que está allí, pero cumplen un tiempo y salen. Y hablando de salir, el que está saliendo es Ulises ahora, que es la otra, ya te recordé de Ulises. Ulises va a ser candidato en la interna, está allá en Alto Paraná, y yo creo que va a ganar la interna. ¿Y va a pagar Cucho? Colorada. ¿Y Cucho quién es? San Cucho. Nosotros somos fronterizos. Ustedes viven y comen mucho gracias a los fronterizos. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto paraguayo? Yo le pregunté la otra al presidente del Banco Central y me dijo, el Producto Interno está por los 38 mil millones, el verdadero, no el que figura en el maletín económico. ¿Y cuánto es el Producto Interno Bruto informal? Ustedes saben, 40 mil millones de dólares también. Si nosotros en la frontera no produjéramos lo que produjéramos, y otra cosa, hay que legalizar la marihuana. Cucho le sana a más gente que el hospital regional. Yo me fui a visitar a Cucho también, no le conocía yo a Cucho. O sea, hay cosas juzgadas. Cucho es un tipo todavía de menor envergadura, ¿no? Pero quienes se dedicaban a cosas extraordinarias, don Carlos Barreto. A mí me costó mucho decir don Carlos. Payo, pero ¿qué mensaje le das a la gente que te vas a visitar a una persona investigada por enriquecimiento ilícito, por aparentemente tráfico de estupefacientes como y otras González cuestiones? Dar, González Dar y Cucho. Bueno, en el caso de porque Cucho, es mi lo colega y está caído. ¿Qué pico? Está bien que nosotros, o sea, un grupo como piensa como yo, lo hayamos derribado, ¿verdad? Pero tampoco no. O sea, así como está, te va a visitar la Javier Zacarías si se va preso. Claro, ¿por qué no me va a visitar la Zacarías y se va a ir alguna vez? Pero no con este gobierno colorado. Entre estos no se pisan la manguera. Marito no lo va a llevar nunca preso. Y Efraín tampoco, nunca. Olvídate. Efraín tendría que estar, bueno, ahí ya había empezado a divagar, pero... Sí. Payo, le agradezco mucho. Gracias, Bernardo. No, yo digo nomás, sí, cierto, no tendría que irse preso porque para ir preso tiene que haber pruebas, no el guiño. ¿verdad? Claro. Y yo quiero decir, pero a González Dar yo lo visité porque es mi amigo. Ahora, Bernardo, 5 millones de dólares tiene Javier Zacarías Girón. ¿En dónde? Dicho por él. Pero eso en su maletín. Dicho por él. Está grabado. Bueno, entonces... Vos tenés 5 millones de dólares. Entonces ahora... Él dijo que se ahora dedicó al derecho. si eso es verdad, me interesa defenderle. No, pero él dijo. Para cobrar los honorarios. Él dijo, en total tengo 5 millones de dólares. El clan tiene 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. 1.000 millones de dólares entre Lucho, entre todo su equipo, entre Javier, tienen edificios. Los Ipanema y compañía hemos inguen de vaina. ¿Ve? Son 100.000. Allá se acumula el negocio. Y termino. Vos te vas a tener un inventario y tenés 1 millón de dólares. Mona Lisa. Se cagan en las patas esto de Mona Lisa. ¿Por qué? Tienen 1 millón de dólares en inventario. Se va el inspector y hace figurar como si fuera que tienen solamente 10.000 dólares. Y en vez de pagar por 1 millón de dólares el impuesto, que son por lo menos 50.000 dólares por decirte, le dan 3.000 o 5.000. Y después políticamente pasan a recoger el resto. Y eso pasa con 1.000 comerciantes en Ciudad del Este. No declaran lo que deben declarar. Por eso que hay que, para agarrarla a estos tipos, lo que declaran en el seguro y lo que declaran en la municipalidad es un buen... Gracias, gracias, Payo. Muchas gracias, Bernardo. Igual, reclamo personalmente y el señor Martí lo hará en los alegatos escritos finales, una reparación por daños inmateriales, por daños morales y psicológicos irreversibles sufridos en estos últimos 16 años, una cifra de 50 millones de dólares, que reitero, es una cifra simbólica que tan solo quiere expresar la gravedad de los daños sufridos. Y en ese sentido, no se corresponde con ciertos criterios o opiniones que se han vertido públicamente y que en general
valoraciones estrictamente monetarias pretenden descalificar a los derechos humanos, a las organizaciones y defensores de derechos humanos. Entonces, ese es mi testimonio final que quiero dejar a esta excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no quería estar en este final, en esta audiencia. Hubiera querido que todo se resuelva dentro del sistema judicial paraguayo. Hubiera querido que mi país sea un país donde rija el Estado de Derecho. Lamentablemente no ha sido posible y hemos llegado a esta instancia. Entonces, una vez más, dejo muy claro que esa cifra simbólica que yo estoy mencionando a la excelentísima Corte es como lo señalo, una cifra simbólica referencial que solo quiere mostrar la gravedad del daño y quedará, por supuesto, a criterio de esta excelentísima Corte Interamericana la definición de este caso. Muchísimas gracias, señor presidente y señores jueces de esta excelentísima Corte. Ustedes lo acabaron de escuchar. Juana Rom decía 3 veces simbólica, 3 veces usó la palabra simbólica y una vez usó referencial. O sea, era nada más que una referencia que él estaba dando en relación a su pedido. 3 veces usó Patricia simbólica. Sí, y fue utilizado justamente para el principal cuestionamiento de uno de los jueces de la Corte. Así es. Uno de los jueces, el chileno, se refirió muy suavemente, Patricia, hay que resaltar eso, muy suavemente. Muy solvente el Muy juez. solvente, Sí. pero muy suave, digo, en sus modales, la forma, el lenguaje, el tono, las palabras que usó, muy suave, pero a su vez muy contundente. Muy contundente. Esto decía el juez chileno. Vuelvo al tema de lo simbólico de la suma de dinero, que impacta, claro, debo reconocer. Me da la impresión de que estamos utilizando términos distintos. Símbolo es un signo que da cuenta de una idea en relación a una entidad, de una realidad, esto por convicción o por conveniencia. O también puede ser un elemento u objeto material que se asocia a una entidad y particularmente a la idea que se tiene de esa entidad. Obviamente pedir 50 millones de dólares dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico, porque aquí se aplican 2 tipos de normas. Perdone que uno es el artículo correspondiente de la Convención Americana que habla de justa indemnización. Justa indemnización, está clarito. De ahí nos vamos a las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, que establece que se debe restituir la situación anterior, que si eso no es posible se paga indemnización, que si no es posible la indemnización o no es suficiente, va a la satisfacción. Que ahí puede ser que sea un símbolo, como rendir homenaje a una bandera, como publicar algo en un diario oficial. En consecuencia, no me calza, perdonen que se lo diga con toda honestidad, el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. Y además, porque como está contemplado en la justa indemnización y en las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, estas indemnizaciones van enlazadas con el daño, necesariamente. Tiene que mostrarse un daño y cuantificarse ese daño. A veces eso es difícil y la Corte resuelve en equidad, como cualquier tribunal, porque se le dice justa indemnización. Pero aquí ustedes nos piden que hagamos no por equidad, no por justicia, sino por símbolo. Una cantidad que parece un poquito alta, ¿no?
tuvieron en cuenta estas normas para pedir esto. Ahí estaba Patricia, al final el juez chileno decía, parece un poquito alta. Le enseñó... Obviamente en forma irónica. Claro, le enseñó, le destacó lo que es el significado del simbolismo, que nada tiene que ver con 50 millones de dólares que pide al Estado paraguayo este hombre sindicado como secuestrador. Pero yo mirando esta vez, Patricia, me di cuenta que 3 veces pidió, o sea, dijo a Rom que era simbólica. 3 veces. Sí. O sea, tenía metido en la cabeza, o tiene metido en la cabeza, que estas 50 millones de dólares es nada más que, es un símbolo. Es un símbolo, ni siquiera es el fondo de la cuestión, es un símbolo. Vamos a saludar a Diego Zavala, que es hermano de Fidel Zavala. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Gracias por invitarnos. El fiscal Edgar Sánchez estuvo también en Costa Rica, en San José. ¿Cómo estás? Muy bien, Germán, Patricia, Diego. Buenas noches, doctor. Edgar, quiero hablar contigo. Cuéntame como se dice en inglés, backstage, el detrás de la escena. ¿Cómo fue cuando María Edith Bordón de Bernardi llegó a cruzarse con las hermanas Arrón? Lastimosamente yo no pude ver esa parte porque los testigos estábamos en una habitación separada del público, donde seguíamos la imagen y no teníamos sonido. No podíamos oír lo que pasaba en la sala, de manera que no interfiera nuestro testimonio. Y como yo fui el último en declarar, toda esa parte. Ahora, el entretelón que yo he visto... Edgar, ahí sí, por favor, el micrófono. Perdón. El entretelón que sí yo he visto y me dio vergüenza fue el abrazo de las hermanas Arrón con los 2 representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue eso, Edgar? Ya terminó la audiencia, nos habíamos retirado todos y dice el procurador, pero tenemos que registrar una foto de todos los que vinimos a trabajar frente al estrado. Volvemos a ingresar a la sala donde ya quedaron solamente los representantes de las hermanas Arrón, su abogado, y lo vemos a los abrazos a los 2 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con específicamente con Cristina Arrón. Y obviamente nos llamó la atención, ¿verdad? Porque la comisión inclusive fue llamada, dicen que no es normal que la Corte llame la atención a la comisión porque les dijo, ustedes leyeron el pacto antes de traer este caso, porque ¿qué es lo que cuestionó la Corte a la comisión? De que ellos en ningún momento informaron a la Corte del estatus de refugiado que tenían los 2 demandantes, o los 3 demandantes. Y eso fue una llamada de atención pública post alegatos de la Corte a los 2 representantes de la comisión en ese momento. Bueno, hay que contar, Edgar, que la comisión es a donde cual uno recurre en primera instancia, que es la que investiga, y una vez que se dan todos los presupuestos de la denuncia, entonces pasa a la Corte, viene a ser una suerte de fiscal. Primero un sedazo. Un sedazo. Un sedazo para ver si pasa la acción a la Corte. Y una vez en la Corte, lo que hace la comisión es defender su posición original y sobre la cual el Estado tuvo que defenderse. Por eso mucha gente no entendió el alegato del procurador, porque el procurador lo que debía contestar en primer lugar era todos los puntos que llevó la comisión a la Corte, claro, y que muchos de ellos no fueron objeto de debate en esa audiencia pública. Tampoco fue muy claro el alegato del representante de los Arrón, el abogado Abadie, que muy poco se entendió de qué es lo que realmente pretendían también. Sí. Entonces, ni siquiera los abogados entendimos la actuación de alguna de las partes. Entonces, es importante que el común de nuestra gente, como dice el filósofo paranaense, entienda qué es lo que realmente el Estado debe defenderse, de lo que la comisión lleva a la Corte. Doctor, volviendo al abrazo que decía, o sea, ¿es poco ético el abrazo de los representantes de la comisión con los que están demandando al Estado paraguayo en este caso? Por supuesto, porque la comisión de igual manera debe tener cierta independencia e imparcialidad en el manejo de la causa que se le está llevando. Cuando el abrazo, Edgar, es literal. Es literal. Es decir, abrazo sí, así. Sí. O sea, no es que están juntos. Estaban nomás. 2 representantes de la comisión, una mujer y un varón. Y esta mujer, que lastimosamente no recuerdo el nombre, es la que se abrazó con la señora Cristina.
Pero todos ya se habían retirado, pero Ya, ustedes volvieron de sorpresa, volvimos por decir. de sorpresa, exactamente. Y cuando ustedes entraron a la sala, ahí estaban encontramos abrazándose y ellos. rápidamente se separaron cuando nosotros ingresamos. O sea, entendieron No claramente nos que dio estaban. el tiempo de tomar imagen. O sea, claramente ellos entendieron que estaban mal, el abrazo se estaban dando. Por supuesto. Por supuesto. ¿Viste la transmisión? Sí, en vivo? no pude ver todo porque ese día me tocaban a mí algunas diligencias profesionales, ¿verdad? Que me alejaron de ver la transmisión en su totalidad. Sí pude ver justamente la parte que ustedes transmitieron con relación a la declaración de Martí, como vamos a decir, de Rom, como haciendo su conclusión y enfatizando que el reclamo que hacía era simbólico. Era simbólico. Esa parte sí vi y la verdad que fue un poco triste. ¿Y qué sentís, Fidel? Porque vos estuviste en el secuestro de Fidel, de tu hermano, estuviste involucrado, no sé, casi era un secuestrado más en esa experiencia de secuestro. Manejaste todo el pago de lo que se pagó por la recuperación de Fidel. Así que, ¿qué sentiste cuando viste todo esto, Fidel? Y fue volver a vivir esos momentos difíciles, volver a vivir esa rabia, esa impotencia, de saber que las personas que son responsables de haber causado ese daño a la familia, de esos mal momentos, es una palabra que muchas veces nos llega a englobar todo lo que uno pasa, ¿verdad? Puesto que son momentos de una angustia infinita en donde uno, si duerme, si tiene la suerte de cerrar los ojos y dormir un poco, uno se levanta a la mañana temprano pensando con la angustia así, cómo está el hermano, cómo está pasando, qué yo puedo hacer para traerle, se siente responsable por traerle, ¿verdad? Y finalmente cuando trata de cerrar el ojo, su último pensamiento es qué está pasando con mi hermano. Uno no piensa en comer, uno no piensa en trabajar. Yo diría que es uno de los crímenes donde más se deshumaniza a la persona, puesto que le tratan como un objeto y uno negocia sobre un objeto. Y el que lo tiene capturado también le deshumaniza a la persona, porque sabe que eventualmente le tiene que matar y no tiene que tener un trato con la persona, ¿verdad? Quizá un perro, si vos le vas a pegar un garrotazo a la pucha, pobre perrito, vas a decir, ¿verdad? Pero al secuestrado no. Entonces, es la deshumanización más grande que pueda existir con relación a una persona, al punto que tenés que llegar a disponer de él, ¿verdad? Entonces, revivir todo eso cuando te vienen estas noticias es muy doloroso. Es por eso que empezó esa campaña de ni un dólar para el secuestro, sin desconocer que Paraguay está obligado a sus normas internacionales que tratan el respeto a los derechos humanos. Montevideo decía, ningún dólar, o sea, el movimiento trataba de concientizar a la gente que ningún dólar termine en manos de los secuestradores, y menos un monto simbólico como lo que estaba diciendo a Rom. Símbolo, qué sé yo. Uno cuando escucha 13 Tuyutí, dice la pucha, la muralla viva, la batalla de Nanagua, una de las batallas más atroces que tuvimos con Bolivia, donde en el peor clima posible, estamos hablando de diciembre y enero, nosotros tuvimos que defendernos con todo lo que nos tiraba encima de Bolivia. Entonces, cuando vos escuchás la música, un símbolo, 13 Tuyutí, Nemo Pirimbá, ¿verdad? Y cuando vos decís 50 millones para una persona que organizó, ¿verdad? Estuvo coordinando y estuvo juntando a mucha gente y convenciéndole para llevar a hacer delitos atroces. Es, ¿verdad?, pasar por el momento del secuestro y volver a revivirlo. Te juro que es un momento muy difícil. Fidel estuvo ahí. Fidel estuvo ahí. Fidel se fue a la audiencia, parte de porque las víctimas de secuestro no son parte en el juicio. Es el Estado quien se sienta como acusado. Nosotros entendíamos bien eso, pero sí queríamos que nuestra voz llegue alto y llegue bien claro a los miembros de la Corte, que yo creo que logramos ese objetivo. También se habló con el presidente. Yo creo que el presidente, sin tratar de influenciar sobre los miembros de la Corte, sin sobrepasarse en sus atribuciones como presidente, él como soberano fue y expresó la preocupación en esta causa, y que no era una causa cualquiera para Paraguay. Estamos hablando, ¿verdad?, de un delito de lesa humanidad promovido con mucha gente, y nosotros fuimos los afortunados, ¿verdad? Hoy yo quiero traer otra vez a la memoria, ¿verdad?, de la gente, que hay paraguayos que todavía están privados de su libertad,
no sabemos dónde está Edelio, su familia, doña Odulia y don Apolonio, viven todos los días con ese sentir que yo te digo. Te levantás a la mañana temprano rezando por tu hijo y te acostás a la noche, tu último pensamiento es ¿dónde está mi hijo? También la familia Urbieta. No saben dónde están enterrados. Entonces, nosotros dentro de todo este sentir, sin expresar ningún odio, sin expresar ninguna animosidad que nos puede llegar a enturbiar la mente, tratamos de hacer llegar a los miembros de la Corte y decirles, señores, que por favor ningún dólar termine en manos de los secuestradores. Edgar, cuéntame otra cosa que viste ahí en el juicio. Digo, los jueces, algunos salían, o sea, podríamos decir que están en contra de Paraguay, otros un poco a favor, ¿verdad? Yo no pude ver una posición así absoluta en contra de la posición paraguaya. Me llamó mucho la atención, a diferencia de los juicios que estamos acostumbrados, la incisividad de los preguntados de los miembros de la Corte. Realmente querían saber qué es lo que pasó. Y lo que sí me llamó mucho la atención es el interés que pusieron en el secuestro de la señora María Edith de Bernal, que no era objeto del juicio. Pero ellos hicieron muchas preguntas que tenían que ver con el secuestro de la señora. Varios, Edgar. Principalmente la doctora Odio, que es miembro de Costa Rica. Costa Rica, sí. Y el señor, el doctor Vío Gross, el chileno, cuando a mí me pregunta, ¿qué va a pasar si se demuestra que ellos son unos mentirosos? Ellos están mintiendo. ¿Qué sanción tienen? Y le explico cuál es la sanción y cuál es la consecuencia. Eso también me llamó mucho la atención, ese preguntado, de que si los demandantes estén mintiendo. Porque lastimosamente yo luego escuché las declaraciones de Arrón, que no la pude hacer ese día porque no podíamos, en la sala donde estábamos no oíamos. Cuando escuché los preguntados que le hicieron los miembros de la Corte, me dio mucha tranquilidad en el sentido que yo creo que ellos van a juzgar esa causa sobre los hechos que realmente se llevó y sin ningún fanatismo. Porque al comienzo nos hicimos la película de que la Corte podía estar contaminada por los casos, y más todavía mirando las estadísticas de que hay un 99% de condena a los estados. Pero este caso en especial yo creo que tendrá una atención importante. Y algo que nos dijeron algunos funcionarios administrativos, digamos, de la Corte, dice, esa es la primera vez que nos llega información de que hay manifestación popular a favor de la posición del Estado. Normalmente hay manifestación de víctimas en contra del Estado. Pero esto a nosotros nos llega que es la primera vez que hay manifestación popular a favor de la posición del Estado paraguayo y en contra de los demandantes. Edgar, y un presidente de la República, primera vez que asiste a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primera vez en la historia de su creación. Ahora, ¿cómo fue visto esto? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste oír? ¿Cómo cayó la presencia del presidente en la reunión? Bueno, es difícil saber qué pensó la Corte de la presencia del presidente, porque al presidente lo recibieron protocolarmente el presidente y el vicepresidente de la Corte. Y luego ya lo despidieron al final, ¿verdad? Ahora, cómo quedó en el pleno de la Corte la presencia no vamos a saber nunca, ¿verdad? Pero evidentemente lo que para nosotros como paraguayos sí queda es de que el presidente se puso, digamos, tomó la representación del Estado mismo y fue a defender una posición que cree justa y que creemos justa a los paraguayos, porque obviamente no se puede simbólicamente entregar dinero del Estado a dos secuestradores. Ahora, doctor, teniendo la postura de los jueces ya al final, en los alegatos finales, había como mitad y mitad a favor de Paraguay y la otra mitad en contra. ¿Cómo usted sintió eso? Y te reitero, Patricia, yo no veo una posición en contra. Si podés tomar en contra, que es lo que más incisividad pusieron, era por la existencia del hecho punible de tortura. Ese fue el punto más cuestionado en los preguntados que hacían. ¿Por qué? Porque la causa sigue abierta por ser un hecho punible imprescriptible. La causa está terminada para Saturnino Gamarra, Javier Casal y José David Shemor, y para ellos ya no se puede reabrir nunca más. El hecho punible de tortura sigue subyacente
porque la causa no se cerró. Entonces eso es lo que preguntaba la Corte. ¿Qué se hace? ¿Qué hicieron? ¿Qué buscaron para encontrar otros autores? ¿Cuáles fueron las hipótesis alternativas planteadas por el Estado? Y lo que nosotros explicamos es que debido también a la escasa colaboración de las propias víctimas, las hipótesis alternativas fueron cayendo. Porque si Juan Arrón dice que en el momento de su aprehensión solamente identificó a Javier Casal, pero Javier Casal estaba acompañado de 10 personas más, y que todos estaban a cara descubierta, y luego él se niega a hacer el identikit. O sea, Arrón lo hace y Martí se niega a hacer un identikit. Es muy difícil llegar a la identificación de los supuestos autores si es que el hecho ocurrió. Y no olvidemos el testimonio del comandante Chocolate, que nos dio una clase en su deposición de la autoflagelación. Con la cuchara, fue a la fiscalía a declarar y nos pidió una cuchara. Mientras él hablaba con nosotros, se golpeaba la cuchara en el brazo. A la 1 hora, el brazo estaba totalmente morado. Y dijo, este es un ejemplo de autoflagelación. ¿Quién era el comandante? El comandante Chocolate, no recuerdo el nombre, pero era apodado comandante Chocolate y simpatizante de ellos en ciertas actividades, era del Partido Patria Libre. Y luego nos enseña, pide ver que le mostremos la foto de los golpes que recibió Juan Arrón, y dice, esto se adhiere al cuerpo una toalla mojada y con un palo de escoba se golpea suavemente y en 1 hora esto está totalmente morado. Ahí está. Esa era la... Ahora, ¿por qué? Martí tenía su lente perfecta. ¿Y la barba? Comparen la barba de Fidel Zavala con la barba de Anuncio Martí post secuestro. Estaba bien rebajadita la barba de ambos. Claro. Y cierto. Psicológica y psiquiátricamente, una persona que estuvo secuestrada, encerrada en un lugar, una vez que sale, jamás va a intentar volver. Y Anuncio Martí vuelve a la casa, trae una hojita de aloe vera. Con esto nos estaban curando, con esto nos curaban las heridas. Edgar, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. El comisario Antonio Gamarra estuvo involucrado, la gente le involucró en este tema de Arrón y Martí. Fue sobreseído por la justicia paraguaya en la década del 2010 más o menos, fue un poco menos tal vez. Bueno, y fue mencionado varias veces el jueves pasado. Vamos a conversar con él esta noche. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Germán, doctor Vasconcelos, Patricia y a toda la teleaudiencia. El doctor Jorge Vasconcelos representó a nuestro país en algunos juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán, Patricia, Buenas comisario. noches, doctor. ¿Cómo viste el juicio, Jorge? No lo vi todo, lamentablemente. Me pareció muy importante que hayamos tenido acceso todos a la transmisión, porque eso sirvió para desmontar un poco aquella campaña de que la Corte tenía un sesgo ideológico, cosa que creo que finalmente se pudo evidenciar de que no es así. Y sirvió para desnudar algunas falencias en nuestra formación profesional. Eso se vio no solamente en la representación del Estado, sino en la representación de las presuntas víctimas, frente a los representantes de la comisión que hicieron gala de mucha experiencia en la tramitación de casos de esta naturaleza. Patricia, el 60% de la gente que vio televisión el jueves Estaba viendo miró el juicio. Increíble. Yo tengo que admitir, jamás vi cómo era un juicio de la Comisión Interamericana, de la Corte y la participación de los jueces. No sé si vos alguna vez viste. No, tampoco. Todos hablaban de eso. El 60% de la audiencia estaba viendo eso. Y la mayoría estaba anonadada por la manera, con tanto profesionalismo que se movían los jueces. La pregunta no dejaban pasar una sola duda, ¿verdad? Era increíble, ¿verdad?, cómo se movían y cómo le trataban sin ningún tipo de diferencias, tanto al Estado paraguayo como también a los denunciantes en este caso. Comisario Gamarra, te recordaron varias veces el jueves. ¿Qué opinión tenés de todo eso? Y bueno, a lo mejor porque soy el
el principal investigador del caso María Edith de Bernardi. Y en realidad fue el único caso que existió acá. El otro es una farsa, un teatro que ellos armaron. ¿Cuál fue el único caso? El secuestro de la señora María Edith de Bernardi. ¿A quién ellos dicen que vos supuestamente le torturaste, comisario? No, y lo que ellos dicen que nosotros le capturamos y que les torturamos. Sí, a ambos. Pero A te mencionan ambos. a vos específicamente. A mí me mencionan a Shembori y a Casal. Y eso también llama la ¿Casal atención. qué era en ese momento, comisario? Era director del Centro de Investigación Judicial del Ministerio Público. Y ellos tuvieron muy en cuenta eso para involucrar a las dos instituciones. En un momento dado, comisario, le preguntan a Rom cómo sus captores tenían el rostro descubierto. Y él dice de que es porque pensaban matarme, porque pensaban matarnos. Entonces no importa que le hayamos visto, entre Bueno, comillas. ellos tienen que decir eso porque para presentar nombres. Yo creo que en los 63 días del secuestro de la señora María Edith, nosotros trabajamos los 63 días. Y fue el periodísticamente el principal, el único caso de los 2 meses, que prácticamente los periodistas de todos los medios hacían guardia en el Departamento de Investigaciones. En investigaciones se trabajó, prácticamente todo el departamento trabajó, le puso como prioridad el caso del secuestro de la señora María Edith. Por supuesto, sin descuidar los otros casos, pero se centró prácticamente en el caso del secuestro de la señora María Edith de Bernardi. Y casi todos los días yo aparecía en las noticias, o sea, mi rostro se veía casi en todos los noticieros, tanto prensa escrita como televisiva. Y yo creo que por eso principalmente ellos me nombraron a mí. ¿Y vos no tuviste nada que ver con eso? Nada que ver, ni siquiera existió el caso. Yo estoy escuchando que hay gente que está dudando todavía. Bueno, posiblemente ocurrió el caso, pero estos que fueron acusados no son los responsables, porque se investigó, estuvieron 4 fiscales y toda la parentela de Arrón y toda la Comisión de Derechos Humanos de ese momento estuvieron en la investigación también. Jamás encontraron absolutamente nada, nada, simplemente porque no existía, no había. Jorge, en base a tu experiencia, vos representaste a nuestro país en algunos casos, ¿verdad? Yo acompañé ante la Comisión Interamericana. Ante la Comisión. No llegamos al nivel de la Corte. Corte. El caso de la denuncia planteada por Lino César Oviedo contra el Estado paraguayo. Y de la misma forma acompañé una denuncia contra el Estado paraguayo por violación de las garantías del debido proceso en el caso Jorge Enrique Patiño Palacios. ¿Y cómo viste, cómo ves la salida, la definición de este caso? No tengo no puedo especular, no tengo elementos para especular, no conozco el trámite anterior, estos 16 años de proceso. Algunos me dicen que no se hizo nada, otros dicen que se hizo poco, alguien menciona de que se hizo mucho, pero evidentemente para que haya llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta cuestión tuvo que haber pasado previamente por la Comisión y ante la Comisión hay un trámite largo, complejo, de comunicación permanente, de traslados, contestaciones, etcétera, etcétera, para que la Comisión primero decida la admisibilidad de la causa, es decir, señalar de que se encuentran prima facie configurados los elementos que hacen suponer la violación de la Convención y posteriormente abordar el estudio del fondo de la cuestión. Y cuando se formula el informe final sobre el fondo de la cuestión, es donde se decide si la cuestión va o no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ese trámite para mí es una nebulosa. No tengo... ¿Y cómo le viste a los jueces, por lo menos? Bueno, los jueces tienen una formación muy sólida, no solamente en cuestiones vinculadas a derechos humanos, sino también en cuestiones vinculadas al manejo de juicios. Pero la ineficacia de
las partes en general les ha obligado a salir a preguntar. Un juez en principio no tiene que salir a preguntar, porque el juez que eso me llamó distinto a los jueces, a los juicios civiles o normales paraguayos. Digo, el juez preguntaba muchísimo, era una interacción y le preguntó a todos, a la acusación, a la defensa. El juez que pregunta deja de ser juez y se convierte en investigador. El fiscal. O defensor. Claro. Pero lo hizo con ambas partes, ya sea con la parte el juez chileno criticó a ROM, a una de las partes. Sí, pero vamos a partir de la base de que si el juez pregunta es porque alguien, acusación o defensa, no fue capaz de obtener la información relevante del caso. ¿Pero usted lo ve como algo positivo o negativo que los jueces hayan inmiscuido un poco más en ambos casos para Yo veo tener como respuesta? algo lamentable, porque demuestra nuestra poca preparación para enfrentar este tipo de litigios. Se lo estaba diciendo a Diego Zavala antes del programa. Yo no entiendo por qué las autoridades de nuestro país hasta ahora no han puesto los ojos sobre un abogado paraguayo que hace más de 30 años está en Washington trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para traerlo no solamente a los efectos de participar de la defensa de los intereses del Estado paraguayo, sino de formar gente adecuada para el ejercicio de la defensa. ¿Quién es el abogado? Mario Aníbal López Garelli. No, Él inclusive el hermano de Sani. El hermano de Sani. El hermano de Sani. Él inclusive ha reemplazado en alguna oportunidad al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ausencia de... Es decir, hay paraguayos con conocimiento, hay paraguayos con capacidad, hay paraguayos que están afuera, traigámoslo, porque esta es una cuestión que evidentemente cada día resulta más normal salir del país para litigar afuera, frente a un sistema judicial catastrófico, el nuestro. Pero dicen que el rol de los jueces, en este caso de la Corte, es justamente preguntar, que es muy diferente al proceso normal. No, el juez pregunta cuando ustedes no le proporcionan o ellos no le proporcionan la información, no obtienen de testigo la información relevante. De lo contrario, es igual que un periodista. Si un periodista no obtiene información de su entrevistado, alguien va a salir a preguntar. Lo importante es la información. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, sí. Jorge. Le voy acá picando al comisario Gamarra. ¿De quién eran las casas, entonces, la casa donde le encontraron a él? A la vuelta de la pausa, comisario, ¿sí? Breve pausa y volvemos. Comisario, ¿de quién era la casa donde le encontraron a Ronnie Martín? Bueno, yo no le conozco a la persona, pero después me escuché que era de una persona de apellido Flores. Escuché que los Arrón decían que era un policía. Sin embargo, nosotros, yo estando preso en la agrupación especial, porque nosotros estuvimos 5 meses presos ahí, y ese señor no era policía. ¿Vos estuviste preso por este caso? Por este nada más. Para recordar nada más. Y después, unos cuantos meses otra vez con medidas, y después de casi 3 años más o menos, obtuvimos el sobreseimiento. ¿Y y de quién era la casa entonces? ¿Tenés idea? Y no, después yo escuché que era de un señor Flores, no le conozco yo. Ellos salieron por sus propios medios, ¿verdad? ¿Probaron la puerta? ¿Cómo fue? Y bueno, lo que yo sé es lo que sabe la opinión pública. Yo todo esto lo seguí por la televisión. Cuando yo escuché que ellos aparecieron, yo estaba en la calle, estábamos trabajando, nosotros le estábamos buscando intensamente a ellos. Fui yo el que pedí la captura de todo el grupo. ¿Y él en qué participó en el secuestro Mariadit? ¿Qué papel cumplió, comisario? Juan Arrón era uno de los principales actores. Hay testimonio de la señora María Edith de Bernardi que le reconoció. Estaba con un antifaz, según ella. Eso yo le leí, no leí del expediente, lo leí porque la declaración esa
se pasó así mismo en última hora. Y lo leí ahí, que estaba con un antifaz y que le reconoció por la fisonomía, por el físico. Pero igualmente a Anuncio Martí, que es una persona cuyas características físicas es muy difícil de olvidar o no reconocer, más la voz fina que tiene. Comisaria, ¿ellos le empiezan a buscar a partir de las declaraciones de María Edith o ya tenían otros elementos antes de que ella sea liberada? Bueno, nosotros teníamos la mejor información, la que estaba mejor informada era la Fiscalía, porque en este proceso, o en todos los procesos, o en toda investigación, el director de la investigación es el fiscal y recibe información de diferentes medios, tanto tecnológicos, testificales y de diferentes medios por su propia investigación. Y se recibió la información de que primeramente lo que de nuestra parte se recibió es la anotación de una chapa de Asunción, de una Kia Pride. Recuerdo bien que nos pasaron la gente que estaba actuando de intermediario para pagar el rescate. Anotaron esa chapa, resultó estar a nombre de Gilberto Yamil Cetrini. Y ahora con este juicio que se está haciendo, yo escuché también cómo estaba viniendo de la otra parte, porque en los tramos finales ya, la información más importante la obtuvo la Fiscalía, por testimonio del ingeniero de Bernardi y otras personas. Por ejemplo, la aparición de las cartas, por ejemplo, que nosotros no teníamos esa información, sin embargo la Fiscalía directamente estaba recibiendo la información de que apareció en la casa de la señora Marina, que era el marido de la hermana de María Edith, que tengo entendido que ellos vivían en la casa de la mamá de Marina. Y la única persona que había aparecido ahí era Juan Arrón. O sea que era evidente que él era el que dejaba esas cartas. Y después otras situaciones que yo no participé directamente en la obtención de esas informaciones, porque más bien nosotros nos dedicábamos a verificar todas las informaciones que venían. Al día se hacía 2 o 3 allanamientos con relación a ese caso. Y nosotros éramos los operativos que hacíamos esos trabajos. Y había otro grupo que estaba en la casa de la familia, otro grupo que estaba directamente trabajando con la Fiscalía, y así. Pero vos tuviste 5 meses detenido, entonces. 5 meses en las agrupaciones. Podemos decir que en ese caso nosotros éramos la víctima, especialmente Sheinbaum y yo. Todos los daños que eso trae aparejado, psicológico, moral, económico. ¿Ustedes nunca pensaron en pedir una indemnización? Sí, ahora estoy pensando seriamente. ¿Pero después de lo de Arrón? Sí, le vamos a denunciar a Arrón, a Martí y a toda su familia, y vamos a pedir una... Claro, por testimonio falso. Por testimonio falso y todos los daños que eso trajo aparejado. Pero el dinero obtenido no vamos a llevarlo a nuestro bolsillo como ellos están pretendiendo. Vamos a ver a dónde vamos a destinar. Si ellos nos vendría bien, plata detrás, eso hay que ir. Nos vendría bien, ¿verdad? Pero no, antes de eso nos robamos. Yo no creo que se les dé dinero. ¿Pero crees que sacan a su favor los ministros? No creo. No creo. Pero creo que la Comisión Interamericana sí está a favor de ellos. Les quiero comentar nomás una situación. CODEUPI, la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay, actualmente tiene nuevas autoridades. Su nuevo secretario general es el doctor Óscar Ayala. Óscar Ayala en el 97, en diciembre del 97, era el abogado de Alcides Biobrites, Carmen Villalba, Lucio Silva, el grupo de la banda de Chore. 4 años duró, ellos estuvieron presos y llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Hoy es el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos y siempre fue abogado de ellos. Entonces, ¿qué imparcialidad puede uno pedir de esa gente? Jorge, ¿cómo te parece vos que va a salir? Con la experiencia que tenés como abogado en Derecho Internacional. A mí me preocupa, porque yo no vi, no sé si en algún pasaje que yo no pude ver, la transmisión ocurrió,
de que el Estado se haya desmarcado del hecho. Primero, ¿existió tortura o no existió tortura? Independientemente de quién haya sido su autor. Porque el fiscal Sánchez señaló de que la causa sigue abierta. Pero se insinuó que el hecho no existió. Por eso es que finalmente se pide esa aclaración y no hay una aclaración de parte de la delegación paraguaya. Lo que dice el Estado es que se trató de una lesión y lo que le refutó el juez es si es una lesión, ¿por qué no se cerró el proceso? Pero ¿y quién es el autor de la lesión? ¿Se juzgó, se evaluó, se analizó el fondo de la cuestión en algún momento? Porque en el proceso que se siguió al comisario, en ningún momento salió una resolución que diga de que el hecho no existió o que el hecho no constituye delito o que constituye un delito menor. Lo que decía es que ellos no cometieron. Así mismo. Pero no decía que el hecho no ocurrió. Que no fueron partícipes. Pero decime en resumen, ¿cómo cree que va a salir? Yo me temo de que Paraguay va a ser condenado. ¿Y al pago de una suma? Sí, al pago de una suma, pero... no los 100 millones de dólares que pide. No va a alcanzar $1 millón. De cualquier manera es mucha plata. Porque hay que entender de que acá no se está enjuiciando ante la comisión el hecho de que sean o no sean delincuentes Arrón y Martí. Claro. Se está enjuiciando al Estado paraguayo o porque fue participativo, toleró, consintió o sencillamente permitió que se produzca un hecho de tortura. La justicia paraguaya no dijo no hubo tortura. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, comisario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo a las 9:30 de la noche. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo domingo.